tienes que dejarlo todo de golpe. ¿Y qué va a pasar? Que vas a tener mono. ¿Sabes cómo se combate? Hoy vengo a recomendar que no hagáis caso a gente que no sabe muy bien de qué está hablando, especialmente a gente que vende un poco humo, rollo, pensamiento mágico de puedes conseguir todo lo que te propongas y tal, que eso ya de primera suele ser una mala señal. Pero bueno, en este caso tenemos la idea de que todo vicio, todo consumo, especialmente de sustancias, supongo parece aludir a las sustancias por lo del mono, se debe interrumpir de golpe y esa es la forma más eficaz de abandonar un hábito, una adicción, lo que es una barbaridad generalizar así, la verdad, porque cada persona y cada contexto es un mundo y realmente puede haber situaciones con algunas sustancias, algunas personas en algunos momentos concretos en los que abandonar el consumo de golpe sea la mejor opción y sea más eficaz. Pero para muchas otras personas y en muchas otras situaciones va a ser más eficaz hacerlo progresivamente, abandonar poco a poco la sustancia e ir reduciendo las dosis hasta dejarla del todo. Hay muchos estudios que han demostrado la eficacia de la reducción progresiva de una sustancia para abandonarla. Hay muchos estudios que han probado que en determinadas situaciones con determinadas sustancias es mucho más eficaz la reducción progresiva que abandonarlo de golpe. Aquí arriba os estoy dejando unos cuantos de ellos. 5 estudios, por ejemplo, por poner algunos de los muchos que hay, porque sí hay estudios. Esto no es solo una guerra de opiniones en la que alguien más convencido dice algo con más seguridad y gana, ¿no? De verdad, hay gente que ha estudiado esto y que ha encontrado que en muchas situaciones reducir progresivamente una droga es muchísimo mejor idea que dejarlo de golpe, especialmente en las sustancias en las que el síndrome de abstinencia es realmente peligroso. Porque hay unas cuantas sustancias como el alcohol, los barbitúricos o las benzodiazepinas en las que el síndrome de abstinencia de hecho puede ser letal, puede llegar a morir una persona por abandonar el consumo de una droga de golpe. Por eso, de verdad, no hagáis caso a gente que no sabe muy bien lo que está diciendo, porque en el peor de los casos, incluso, a ver, es un caso hipotético, no va a pasar porque supongo que nadie llegará al extremo de hacer caso a una persona que acaba de oír por internet en una situación así, pero hipotéticamente hablando, en el peor de los casos, alguien realmente podría morir porque ha escuchado que la mejor idea de abandonar una droga es de golpe y muere por los síntomas del síndrome de abstinencia. Entonces, por favor, las cosas con un poco de cuidado e investigándolas mejor para evitar disgustos. Bueno, si tienes buenos contactos en Colombia, desde luego, pues sí puedes conseguir cocaína básicamente pura. Pero ojo, que lo más jodido del tema es que en general no. Si echamos un ojo a los análisis de Chele Cabeza, asociación colombiana que hace un trabajo estupendo analizando drogas, vemos que la pureza muy a menudo está por debajo del 50% o incluso por debajo del 25%. Esto contra todo pronóstico porque efectivamente Colombia es el principal país productor de cocaína en el mundo, ¿no? Y allí la cocaína es muchísimo más barata que en muchos otros países, pero no más pura. De hecho, contra todo pronóstico y contra lo que diría, yo creo, la lógica más común, nos encontramos que la pureza media de la cocaína en Colombia es más baja que en España. De hecho, la pureza media de la cocaína en Colombia ronda el 50% y en España ahora ronda el 60%. Julián Quintero, que es el fundador de Échele Cabeza, explica esto haciendo un poco como una comparativa con el café, ¿no? Que el producto de mayor calidad precisamente se exporta fuera de Colombia para poder venderlo en otros países por un precio mucho más alto de lo que se vendería en Colombia. Y eso explica que la calidad de media de la cocaína en Colombia pues no sea tan alta como cabría esperar. Yo creo que esto da para unas cuantas reflexiones y en parte nos muestra un panorama un poco triste de cómo funciona el mundo, francamente, en mi opinión. A mí la verdad es que me parece un poco triste que la lógica del mercado predomine tanto, ¿no? Que como se van a obtener más beneficios vendiendo la cocaína de mejor calidad fuera de Colombia, pues acabemos llegando a esta situación donde en los países fuera de Colombia, en países europeos o en Estados Unidos, nos encontramos con que se envía la cocaína de mejor calidad
y que contra todo pronóstico e incluso a pesar de que a veces los pequeños camellos de estos países también puedan añadir su propio corte, pues aún así la pureza media de la cocaína supera a la de Colombia, ¿no? Parece que a los grandes productores de cocaína pues les sale más rentable esto, enviarla más pura al exterior y vender en Colombia un producto de peor calidad. Es un poco retorcido todo, pero parece que así se mueve un poco el mundo, por intentar conseguir beneficios y eso, beneficios a toda costa. A ver, es un poco raro tener que volver a explicar lo que literalmente explicaba en el TikTok anterior, pero bueno, por si a alguien le quedan dudas, pues sí, cuando snifas se absorbe a través de las mucosas nasales. Pero, o sea, te das cuenta de que si es lo que snifaras fuera el pulmón, morirías instantáneamente la primera vez que snifes algo, ¿no? O sea, te das cuenta de que no se puede ir con polvo en los pulmones por la vida, ¿no? Es que no sé, es algo tan obvio que me sorprende que además haya peña que lo dice con tanta seguridad, o sea, con condescendencia y todo, lo que snifas va al pulmón, campeón, pues vale, tío, pero joder, si estás tan perdido, ¿por qué lo dices con tanta seguridad? No sé, prueba a investigar un poco antes de decir esas chorradas, digo yo, vamos. Vale, esto es un poco raro, pero ¿recordáis a la persona que aseguraba que la cocaína al esnifarse llega al pulmón? Pues ha llegado al extremo de inventarse que es neumóloga para seguir explicando sus movidas. No entiendo muy bien por qué. No me había pasado nunca que alguien llegase a estos extremos, porque además no sé qué gana inventándose eso. Pero bueno, el caso es que ha sacado un tema interesante, así que creo que daba para un TikTok más. En parte para hablar de este tema y en parte para que flipéis con los personajes que hay por internet y las movidas que se pueden inventar sin ninguna razón sólida en absoluto. El tema interesante que ha sacado es que el consumo de cocaína puede producir neumotórax. Esto es correcto, y es un tema interesante del que no se me había ocurrido hablar, así que está bien hablar de esto. El problema es que ha oído campanas y no sabe dónde. Porque el neumotórax se produce por un aumento de presión en la vía respiratoria que puede estar producido por inhalar muy fuerte, por maniobras de Valsalva, por toser muy fuerte, por estornudar muy fuerte, por vomitar muy fuerte. La mayoría de neumotórax no tienen nada que ver con el consumo de cocaína ni con ninguna otra sustancia esnifada. De hecho, ni siquiera la mayoría de neumotórax asociados al consumo de cocaína tiene que ver con la cocaína esnifada. Se producen más a menudo por la cocaína fumada, porque el neumotórax es un fenómeno que, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de que te entre polvo en el pulmón, como cualquier neumóloga de verdad sabría. Que por cierto, también me pregunto cómo una persona que intenta defender que la cocaína esnifada termina en el pulmón podría explicar que solo se produzca neumotórax en un porcentaje tan bajo de los consumidores en lugar de producirse en absolutamente todas las personas cada vez que snifan cocaína, pero bueno, ni siquiera quiero saber la respuesta que se inventaría para eso, la verdad. El caso es que puede ser interesante tener en cuenta que esta clase de esfuerzos, como esnifar muy rápido o inhalar muy rápido o hacer una maniobra de Valsalva que a veces se hace al fumar crack por la creencia de que así coloca más, pues podría producir daños pulmonares, como es el caso del neumotórax. Así que es un tema interesante que tratar y creo que puede interesar a la gente, sí. Por último, para quien tenga todavía más interés en la farmacocinética de la cocaína y en cómo se absorbe a la hora de esnifarla, recomiendo este estudio de Fattinger y compañía, que mide un poco qué porcentaje de cocaína esnifada se absorbe en las mucosas nasales y qué porcentaje cae por la garganta y se absorbe en el estómago. Se podrían hacer estudios más interesantes al respecto y creo que no los hay. Por ejemplo, variando la longitud de la raya de cocaína, ¿no? O sea, cuanto más corta sea una raya, pues más fácilmente se absorberá en las mucosas nasales y menos porcentaje caerá al estómago, es de suponer. Entonces podría ser interesante hacer más estudios en este aspecto, pero bueno, de momento el de Fattinger está bien. Bueno, salvo que llegue nuestra falsa neumóloga y se las arregle para hacer un estudio y que se lo publiquen en el que consigue refutar el estudio de Fattinger y consigue demostrar que la cocaína esnifada no se absorbe parte en las mucosas nasales y parte en el estómago, sino que va a parar al pulmón. Pero me parece que podemos esperar sentados hasta que llegue ese momento. Es una pregunta interesante.
Yo te diría que ninguna. Sé que hay gente que dirá que sí, pues, que tomar MDMA o tomar LSD es una experiencia única, que te cambia la vida, que todo el mundo debería probarlo al menos una vez en su vida. Yo no creo, la verdad. Yo no creo que haya ninguna droga que toda persona deba probar al menos una vez en su vida. La cuestión es un poco cuándo necesitamos drogas para cambiar nuestro estado de ánimo y por qué no podemos hacerlo de otra manera, porque desde luego es lo ideal, ¿no? Lo suyo sería cambiar nuestro estado de ánimo sin usar ninguna droga, porque en el momento en que se usa una droga, si bien es una forma muy eficaz de hacerlo y de tomar una decisión sobre el estado de ánimo que queremos tener, pues siempre al hacerlo asumimos riesgos para nuestra salud, nos estamos poniendo en peligro. Esos riesgos pueden ser más leves o más graves dependiendo de cómo se tome y dependiendo de cuál sea y todo, pero algún riesgo siempre va a haber. Entonces lo mejor sería evitarlas. Claro, partiendo de ese ideal, pues nos encontramos situaciones en las que si no podemos cambiar nuestro estado de ánimo por nosotros mismos, que sería lo suyo, sigo pensando que es lo mejor, pues igual, dadas algunas circunstancias, puede ser conveniente o puede ser una decisión que tenga sentido para una persona el consumir una droga. A ver, por poner un ejemplo absolutamente evidente, pues una persona que está sufriendo un dolor crónico muy intenso y que no puede convivir bien con él, pues probablemente tendría que valorar la opción de tomar morfina, ¿no? Y valorar los riesgos que tiene la morfina y los beneficios que tiene la morfina, y dado que las alternativas pues serían o seguir sufriendo un dolor muy intenso toda su vida o calmar ese dolor con morfina pero exponiéndose a algunos peligros, pues igual decide que le merece la pena y es una decisión muy inteligente que esa persona tome morfina. Si nos vamos a ejemplos menos extremos, pues una persona que por las mañanas está pasando un sueño y un cansancio en el trabajo de la hostia, pues igual tiene que valorar los riesgos de la cafeína y en ese contexto pues es una buena decisión que tome cafeína para no tener tanto sueño y tanto cansancio. Y lo mismo con las drogas que se toman por motivos recreativos. Vamos, si una persona decide que los peligros le compensan la diversión o el buen rato que le va a hacer pasar una droga, pues igual en ese contexto, en ese momento, es buena idea para esa persona tomar esa droga, si decide libremente que le merece la pena exponerse a esos peligros. Pero lo ideal sería no hacerlo y lo ideal sería poder cambiar el estado de ánimo y enfrentarse a esas cosas sin el uso de ninguna droga. Si eso se consiguiera, pues estaría bastante bien, estaría bastante mejor porque se evitarían los peligros. Así que no creo que haya ninguna droga que toda persona debería probar, no. Mejor no tomarlas si se puede evitar.